Prólogo al libro Bola de Cebo y otros cuentos de Guy de Maupassant. Prólogo. Rafael Antúnez. Epígrafe. Oh, espíritu de Maupassant, ven en mi ayuda. Henry James. El meteoro. Guy de Maupassant nació a la mitad del siglo XIX, el mismo año, 1850, en que murió Balzac, a quien tanto admiraba. Como Balzac, fue un autor prolífero. Su obra, cuya publicación requirió de 15 volúmenes, consta de más de 300 cuentos, 6 novelas, 7 obras de teatro, 3 volúmenes de crónicas periodísticas, 3 libros de viaje y un libro de versos. Balzac murió a los 51 años, Maupassant a los 43. Para efectos literarios, Guy de Maupassant solo vivió 10 años, los que separan la fecha de publicación de su primera obra, Bola de Cebo, en 1880, y la última, La Intensidad, 1890. Caracteriza la gran obra de Guy de Maupassant su fuerza, pero también su brevedad. Signaron su vida. He entrado en la vida literaria, escribió alguna vez José María Heredia, como un meteoro y saldré de ella como un tiro de revólver. Las marcas indelebles de la infancia. Su infancia, aunque transcurrió en un paisaje que amaba, no fue del todo feliz. Las casi ininterrumpidas disputas entre su padre, un hombre disoluto, violento, y de su madre, una mujer inteligente y amante del arte, pero neurótica, lo marcaron de manera definitiva. Producto de muchas infidelidades, su padre, tanto Guy como su hermano Hervé, 6 años menor, heredaron una enfermedad de origen venéreo que terminaría por conducir a ambos a la locura y la muerte. Las irreconciliables diferencias conyugales llevaron a sus padres a una separación definitiva en 1862. La ausencia del padre, el paisaje normando y la miseria conyugal, así como su participación en la guerra franco-prusiana, marcaría la vida y la producción literaria de Maupassant. La guerra le brindó el escenario y la anécdota para muchas de sus mejores historias. Maupassant fue un escritor que tuvo el tino de contar episodios de guerra protagonizados no solo por los prusianos como villanos o los franceses como héroes. En sus cuentos va más allá. A partir de la derrota francesa, crea un excelente mural donde la cobardía y el valor, la locura y la muerte, el amor y el odio, la humillación de los vecinos, la traición y el heroísmo de una clase campesina obligada a reverenciar al vencedor y una clase acomodada que trataba de sobrevivir lo mejor posible a la crisis económica y el pago de grandes sumas de dinero que Francia tuvo que desembolsar como concepto de reparación de guerra, así como la cesión como pago por la paz de las provincias de Alsacia y Lorena, ricas en minas de carbón, componen una de las sombras narrativas que mejor retratan Francia de su tiempo, un país en que, tras la convulsión producida por la guerra, se produjo por el corto pero importante estallido de la revolucionario de la Comuna. Entre 1859 y 1860 estudió en el Liceo Napoleón, en el Colegio Eclesiástico de Yvetot, de donde fue expulsado, y finalmente en el Liceo de Rouen. Estudios, paseos en bote, vagabundeo, borracheras, lecturas y descubrimientos. La adolescencia de Maupassant se conformó con estos elementos, que en él resultaban contradictorios y complementarios a la vez.
así como la presencia imperiosa de una madre que acababa de separarse del marido, y por la figura de Gustave Flaubert, quien lo recoge a la muerte de su madre, y poco a poco representa en la imaginación del adolescente y más tarde del escritor el papel de padre. Se ha escrito mucho sobre el padrinazgo de Flaubert, ejerció sobre la obra de Maupassant. Es inevitable. No solo le abrió las puertas del mundo literario parisiense, también, y esto es lo que realmente importa, le enseñó a pulir su arte. Muy joven, Maupassant le presentó al autor Las tentaciones de San Antonio, sus primeros relatos, y esto fue lo que obtuvo por respuesta. No sé si tendrá usted talento, joven. Lo que me ha traído usted denota cierta inteligencia, pero no olvide usted, joven, que el talento, según la frase del bufón, no es más que una larga paciencia. Trabaje usted. Y lo hizo. Domingo a domingo el joven escritor presentaba sus trabajos ante la mirada severa de su maestro, quien poco a poco dejó de serlo para convertirse en su amigo. Émile Zola nos deja un excelente retrato del joven Maupassant. Acababa de salir del colegio. Nadie le había visto todavía en nuestro rincón literario. Cuando los domingos llegábamos, a eso de las 2, encontrábamos casi siempre a Maupassant sentado. Yo ya había almorzado, sentado ya, que había almorzado a veces con Flaubert, y a quien todas las semanas iba a leerle sus ensayos, el cual le obligaba severamente a rehacer todas las frases de dudosa sonoridad. En cuanto llegábamos nosotros, se apartaba modestamente, hablaba poco, escuchaba con el aire inteligente de un buen muchacho que se siente fuerte y toma notas. Más tarde adquirió confianza y nos maravilló varias veces con la narración de sus prosas, de mediana estatura, anchos hombros, músculos duros, sanguíneo. Era entonces un terrible remador que remaba 20 leguas al día por el Sena por afición. Además, era un calavera. Nos contaba historias estupendas de mujeres, trullerías galantes, que hacían prorrumpir al buen Flaubert en estrepitosas carcajadas. Isidoro Orozco, por su parte, escribió: la cabeza de Maupassant era hermosa y bien proporcionada, la frente amplia y serena, un poco deprimida en las sienes, coronada por una hermosa cabellera oscura, naturalmente ondulada. En los ojos grandes y profundos adviértese algo anormal. La nariz es recta, la oreja pequeña, el bigote espeso, no deja ver la boca, pero el mentón, redondo y vigoroso, fuerte, expresa tenacidad y energía. Le llamaban cariñosamente el Toro. Por esta época todavía utilizaba el seudónimo de Guy de Belmont. Trabajó como funcionario, primero en el Ministerio de Marina y posteriormente, gracias a las influencias de Flaubert en la instrucción pública, en donde sirvió entre 1872 y 1880, año en que obtuvo un gran éxito literario, pero también el año en que murió Flaubert. Si la guerra franco-prusiana le brindó el escenario y los personajes para muchos cuentos, la burocracia parisina hará otro tanto. El joven Maupassant odiaba el horario y el tiempo de trabajo que realizaba y lo reducido de su salario. Un gran escritor metido de funcionario menor. Paradójicamente, es gracias a este encarcelamiento cotidiano que su obra se va enriqueciendo por el tropel de burócratas. Se ha criticado mucho a Maupassant por los personajes mundanos, sus mujeres, sus ingleses y sus alemanes, sus locos, incluso sus muchachas de vida alegre y sus paisanos tan logrados, pero se es unánime en que ha creado
unos tipos completos e intachables. Sus sus chupatintas, así como sus ejemplares soldados, añorando las vacaciones, el mar y el campo, cumple como pudo con su trabajo, el tiempo, y escribe crónicas y cuentos que cada domingo presentará al maestro cuando éste se encuentra en París, quien fiel a su método de trabajo lo obligará a romperlo y reescribir todo. No publique todavía eso, muchacho. Eso es un Fauvet, es un Dumas. Olvide todo, no admire a nadie, no vaya tan a prisa. Jovencito, hay que trabajar más, ¿me entiende? Piensa en cosas serias. Demasiado remo, demasiado ejercicio, demasiadas putas. El civilizado no tiene tanta necesidad de moverse como los médicos aseguran. Usted está hecho para hacer versos. Siga su vocación. Su salud se encontrará mejor. Conviértase en un hombre. Aprenda su oficio. Que los periodistas no conozcan su rostro. Hay que haber vivido para pintar la vida. Las lecciones, los regaños, los reclamos y el sacrificio de no ir a remar para asistir a las lecciones con el maestro no fueron en balde. He trabajado durante 7 años con Flaubert, sin escribir, léase, sin publicar una línea. Durante esos 7 años me ha proporcionado unas nociones literarias que no habría de adquirir jamás en 40 años de experiencia. Fiel a las lecciones de Flaubert, no era indiferente a una de las formas de éxito que los célebres procesos literarios de 1857 contra las flores del mal y Madame Bovary habían inaugurado el escándalo. Tras la publicación en la Revue Moderne et Naturaliste, un poema titulado Una muchacha. Tanto Maupassant como el gerente de la revista habrían sido condenados por ultraje a las costumbres de no haber sido por la oportuna intervención de Flaubert, quien no solo evitó el cese del joven escritor, sino que además evitó que fuese llamado a declarar al juzgado, dado que lo que hubiese tenido que hacer, hubiese tenido que ser esposado y escoltado por 2 gendarmes. Bastó la publicación de su famosa carta, La tierra tiene sus límites, pero la estupidez humana no, para que la persecución cesara por completo. Hastiado del trabajo burocrático y acusando los primeros de una larga de series malestares, problemas estomacales, cardíacos, cierta rigidez pupilar, primer síntoma de la neuroluz que habría acabado con su corazón y con su vida. Se quejaba con su maestro. Estoy con la mierda hasta el cuello. Se aburría con facilidad. Era tildado de flojo e indisciplinado en el trabajo. Y lo peor, se sentía incapaz de seguir escribiendo. En 1878, los albores del despertar de su genio creativo. Las veladas de Mesdames. 1880 es el año de la aparición del libro que estaba llamado a causar el gran revuelo y dar de alta a quien convertía en uno de los más grandes cuentistas de la historia. El libro titulado Las veladas de Mesdames, título que Flaubert encontró estúpido, estaba compuesto por 6 relatos, escritos por Émile Zola, Huysmans, Henry Sen, Leon Enrique, Paul Alexis y Guy de Maupassant, quienes se reunían en la propiedad de Zola. De este nombre, y la crítica contemporánea los considera la mejor ilustración de la escuela naturalista. El libro despertó acerbas críticas y desató un pequeño escándalo que a Maupassant no le disgustaba de todo y que trató de sacar el mejor partido.
El libro, que al menos para nuestro autor no representaba la adhesión a ninguna escuela, admiraba a Solá. No solo estaba dispuesto a seguirlo, le brindó más de una excelente carta de presentación, la oportunidad de aparecer en la prensa. Una noche en Mesdames, Solá les lee a sus amigos El ataque al molino, historieta de la guerra de 1870, y les propone escribir una narración que tenga a la guerra francesa franco-prusiana como escenario. El resultado, las veladas de Mesdames. En todos los relatos está presente la intención de ridiculizar el falso patriotismo burgués. No pocos lo acusaron de falta de patriotismo. El relato con el que participó Maupassant fue Bola de Cebo, relato que no es el mejor de entre los suyos, pero sí uno de los que más fama le dieron. Paul Morand afirma que los autores participantes en el libro, que si bien Maupassant no es el mejor escritor, el mejor es Huysmans, Bola de Cebo es la mejor narración. El mismo Solá la juzga superior a la suya. Maupassant desarrolla en ella los tres temas que lo caracterizan: el odio hacia el invasor, la inclinación hacia la mujer pública y el amor por Normandía. En su obra inmediatamente posterior, La Casa Teilhard, de 1881, obra que contaría con 12 ediciones seguidas, terminarían por aparecer el resto de los temas que lo obsesionaron: el canotaje, la mediocridad de los funcionarios, los hijos bastardos, la exuberancia de la naturaleza, el agua, los ríos, el mar, el suicidio, y como una sombra que cada vez se hizo más presente, el terror de la locura. Sin embargo, como dice José María Sacristán en su obra Genialidad y Psicopatología, desde 1881 su temple vital se quiebra, su concepción de la vida alegre y optimista cambia, en sus escritos comienza a traslucir el tedium vitae que invade su espíritu. El hombre jovial se torna melancólico. Los amigos lo llaman ahora el toro triste. Consciente de su situación, él mismo llegó a decir: tengo miedo de mí mismo, tengo miedo del miedo, pero ante todo tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi razón, sobre la cual pierdo el dominio y en la cual enturbia un miedo opaco y misterioso. En los años inmediatamente posteriores, 1883 y 1885, dará a la imprenta mucho de lo mejor de su producción. Bola de Cebo, con Mademoiselle Fifi, aparece en las librerías de 1882. En 1883, Los cuentos de la becada, así como su primera novela, Una vida. En 1884 publica Claro de Luna, Las hermanas de Rondoli, Miss Harriet, El señor Paren. En Al Sol aparecen sus primeros relatos de viaje. En 1885 aparece Ibet, Cuentos del día y de la noche, Bellamy, Antón, los que nos da solo en 1882 46 relatos, cuentos, artículos, prólogos, y para 1883 62, más o menos otro tanto en 1884 y 1885. A partir de 1886 su producción viene a menos. Pronto dejará de colaborar en la prensa, lo que en este tiempo significa renunciar a su mayor parte de ingresos, puesto que los libros no alcanzaban los grandes tirajes de la actualidad y eran caros, pero los relatos y las novelas publicadas en los periódicos, a más de ser baratos, tenían una gran penetración.
A una dama que le solicita un artículo le responde: no tengo más que un deseo en mi vida, no escribir nunca más una línea a ningún periódico del mundo. En 1888 aparece su novela Pierre y Jean, que Henry James saludaría con entusiasmo, la cual reviste singular importancia, pues en el prólogo escrito por el propio Maupassant, este nos brinda lo que bien podríamos considerar como su ars poética. Pone así ante el lector su forma de concebir la realidad, una forma que poco o nada tiene que ver con las dos teorías que él hallaba imperantes en su tiempo. Hay dos, sobre todo, que han sido discutidas a menudo, oponiéndolas entre sí, en vez de admitir las dos, la de la novela del análisis puro y la de la novela objetiva. Los partidarios del análisis pensaban que un tipo de escritor que tenía como tarea ir desmenuzando las evoluciones más significativas de un carácter y los móviles más secretos que determinan nuestras acciones, concediéndole al hecho un papel secundario. Según ellos, aquellas obras precisas y soñadas, donde la imaginación se confunde con la observación, deberían ser escritas a la manera de un filósofo que compone un ensayo de psicología, exponiendo las causas que tomará en los orígenes más lejanos, enumerando los porqués de todas las voluntades y discerniendo todas las relaciones del alma que actúan impulsadas por los intereses, las pasiones y los instintos. Por su parte, los partidarios de la objetividad pretendían ofrecer la representación exacta de lo que ocurre en la vida, procurando evitar cualquier explicación complicada, cualquier disertación sobre los motivos y se limitan a proyectar ante nuestros ojos los personajes y los acontecimientos. La psicología debía permanecer en el libro como lo hace en la realidad, detrás de los hechos de la existencia. Para Maupassant, la novela concebida así gana en interés, movimiento en la narración, color y vida bulliciosa. Con mucho estaba más cerca de la escuela, pero no sin desdeñar la otra. Para él, ocultar la psicología en vez de hacerla visible era hacer de ella el armazón de la obra, como la osamenta invisible en el armazón del cuerpo humano. El pintor que nos retrata no muestra nuestro esqueleto, busca ante todo un arte honesto. Joseph Conrad, al presentar sus cuentos en Inglaterra, escribió que la filosofía de la vida de Maupassant es más que una cuestión de temperamento, es más una cuestión de temperamento que racional. Él no espera nada de los dioses ni de los hombres. Confía en sus sentidos para la información y que sus instintos para la deducción. Su sensibilidad es realmente muy grande y es imposible ser sensible si no se piensa con vivacidad, si no se piensa correctamente partiendo de las premisas inteligibles hasta una no sofisticada conclusión. Para él, la novela, escrita bajo este patrón, era más sincera. Para empezar, es más verosímil, puesto que todas las personas que vemos actuar a nuestro alrededor no nos explican en absoluto los móviles a los que obedecen. Pero su método de composición no solo buscaba la sinceridad y el interés del lector. Ante todo, Maupassant, sin duda influido por Flaubert, buscaba la originalidad. Citando a su maestro, escribe: cuando pase, me decía, por delante de un tendero sentado ante la puerta, por delante de un portero que esté fumándose una pipa, por delante de una cochera, muéstreme ese tendedero y ese portero, su actitud, toda su apariencia física que contenga también
que contenga también, indicada por la habilidad de la imagen, toda la naturaleza moral, de modo que yo no confunda con ningún otro tendero ni otro portero, y hágame ver con una sola palabra en que un caballo de cochera no se asemeja a los 50 otros que le siguen o le preceden. Al redactar estas líneas, Maupassant está en el punto más alto de su arte y a la vez muy cerca de su caída, la cual él sospechaba, aunque también pasaba inadvertida para muchos de quienes lo rodeaban. Este excelente retrato de la pluma de Georges de Porto-Riche nos ofrece la imagen de Maupassant, triunfador y en apariencia ajeno por completo a la locura y la muerte. No tiene aspecto de hombre de letras. El señor Maupassant es muy buen mozo, de 35 años, bastante delgado, de porte militar, correctamente vestido. Cuando no sabe que se le mira, tiene una fisonomía algo de duro e insolente, pero desde que se conversa con él, el distanciamiento de siempre da lugar a la cortesía que parece natural. La mirada es tal vez sospechosa, pero la voz es particularmente dulce. Se expresa tan correctamente como escribe. Escuchándolo, puedo reconocer su prosa, su conversación. Es prudente y calculada. Uno siempre se confunde con ese Normando. El autor de La casa de Teillier es casto en sus intenciones. Lo considero de aquellos que no saben ser inconvenientes a medias. Es además de una impasibilidad particular. Jamás cuestiona nada. Si la conversación decae cuando está con usted, él la deja caer, pero no se va. Uno se pregunta si se aburre o si disfruta. Para gozar con los apuros de los demás, escucha las discusiones más elevadas y las más absurdas con igual serenidad. Todos los hombres y todas las cosas deben tener la misma importancia o la misma insignificancia ante sus ojos. Si se le envidia, él no envidia a nadie. No padece la enfermedad del colega. No pertenece a ninguna camarilla, no es de ningún grupo. Gana 60,000 francos al año con su pluma y no se ocupa de los demás. Mirándolo de cerca, encuentro que se parece a sus paisanos. Como ellos, me parece al mismo tiempo sántropo y bromista, paciente y retorcido, soñador a su pesar y libertino. La constante preocupación de Guy de Maupassant es no ser engañado. Camina revólver en mano. Si se encuentra con una buena acción, la desmorona. Le encantan las tropelías. Es la representación en carne y hueso de los maximes de Rochefoucauld. Entre nosotros se exagera, me consta, de él varios rasgos generosos que oculta cuidadosamente. Su domicilio es sencillo, repleto de figuras de mal gusto, muy caluroso, muy cerrado, muy perfumado. Apenas llega cuando todos lo acaparan. Se le acribillan las invitaciones y cuando un amigo le solicita que vaya a cenar con él, el señor Guy de Maupassant abre seriamente como un doctor una pequeña agenda de bordes dorados y le indica un día muy alejado. Las mujeres lo buscan, lo adulan, se disputan sus manuscritos, corrigen sus pruebas. ¿Cómo no iba a estar preocupado siendo el ídolo de las mujeres? Cada uno sabe muy bien que él es un sabio del que ella es la ciencia y el culto. Sin embargo, el señor Guy de Maupassant no tendrá penas de corazón. Tomándolas también, está preparado para dejarlas. Algunas emociones no están en su poder. Es un impotente moral. Sin embargo, el mal ya había empezado a hacer estragos desde hacía tiempo, y tras la imagen del triunfador que casi todos veían, se empezaba a dibujar en su rostro
por completo diferente, una de sus amigas dejó este valioso testimonio. En 1855, cuando en pleno auge de salud física y moral, Guy de Maupassant tenía extrañas alucinaciones, yo lo visité más de una vez. Detenerse en medio de una frase con la mirada perdida en el vacío, la frente arrugada como si escuchase un ruido misterioso, ese estado no duraba más que unos segundos, pero retomando la palabra, hablaba con voz más débil y cuidadosamente espaciada sus palabras. Eso le ocurría bastante a menudo a transcurso de varios años. La enfermedad le ofreció una nueva fuente de inspiración. La locura, las alucinaciones, el suicidio le dieron tema para componer 25 cuentos y relatos en unos decorados parisienses normandos. Entre ellos cabe destacar La mano disecada, Loco, El, Soledad y El Orla, 1886. A medida que sus males se agravaban, los tratamientos y los doctores se suceden sin alcanzar ningún resultado positivo. En una carta a su amigo Robert Pichon le cuenta: haciéndome sufrir mucho mi corazón, le he ido a consultar y me ha prescrito un reposo completo con bromuro de potasio y prohibido trasnochar. Este tratamiento no ha obtenido ningún éxito. Entonces mi médico me ha recetado arsénico, yoduro de potasio, tintura de coloquio. Ese tratamiento no ha obtenido ningún éxito. Entonces mi médico me ha enviado a consultar a un especialista, el maestro de maestros, Dr. Popine. Este último me ha manifestado que el corazón en sí no tenía nada, pero que yo estaba afectado de un principio de envejecimiento por nicotina. Esto me ha producido tal impresión que he tirado de inmediato todas mis pipas para no volverlas a ver. Sin embargo, mi corazón late siempre tan aprisa. Es cierto que no hace más de 15 días que no fumo. Poco tiempo después se verá obligado a usar quevedos y más adelante 2 o 3 pares de gafas superpuestas. Para combatir las dolencias ha empezado a beber éter. Desde los 30 años consume hashish y hacia el final se inyecta morfina. Maupassant usaba al principio el éter como remedio contra las fuertes neuralgias, pero poco a poco se habituó a él y empezó a abusar. ¿Es válido tratar de ver su obra únicamente como el resultado de un temprano neurótico? ¿O es posible distinguir claramente dos etapas creativas, una serena y segura de sí misma y la otra dominada por los demonios del dolor y la locura? Aynal nos dice al respecto: lo que hay de vida exuberante, de serenidad impasible en los primeros libros de Maupassant no ha escapado en general a los críticos de la época, que han alabado con intensidad la salud del artista y la obra. Nosotros hemos mostrado, sin embargo, que esa actitud tranquila, segura de sí misma, reflexiva e insensible ante las miserias humanas no debería de engañarnos, y que no es necesario ser muy clarividente para percibir bajo la humilde verdad, reproducida con exactitud tan impersonal, los primeros estremecimientos de un desamparo involuntario. El hombre que transmite al público su clara visión del mundo no ha padecido todavía en la vida, pero tiene realmente en sí mismo un sufrimiento, el sufrimiento de la inquietud misteriosa que no quiere confesar y que se lee a través de su prosa lúcida y concienzuda. Tiene hacia lo desconocido, hacia el infinito, el sufrimiento, y hacia la muerte, a dolorosas aspiraciones a las que él se resiste con toda la fuerza de su lógica y se deja arrastrar al sueño, a las alucinaciones, a los éxtasis, disfrutando de su encanto enfermizo. La enfermedad lo ha llevado a un tránsito nada fácil de la realidad a la pesadilla. En sus cuentos
Las observaciones sobre sí mismo empiezan a ser cada vez más abundantes y más exactas. Paul Monrat señala en ese sentido: con una prodigiosa lucidez, ese cerebro que se iba descomponiendo poco a poco anotaba todo, desde los primeros fenómenos de su autoscopía externa, desdoblamiento, hasta los grandes delirios. No es él quien va siendo horrible, no es él quien va haciendo lo horrible, es lo horrible que viene hacia él. El inquilino negro. La autoscopía es una inflamación crónica del sistema cerebroespinal. Es más común en el hombre que en las mujeres. Comienza entre los 30 años y los 40 años. Es un padecimiento poco común hereditario. Puede provocarlo los excesos de trabajo, de alcohol, sexuales o las depresiones. A veces comienza por trastornos motores, desigualdad de las pupilas, vacilación al andar, dolores de cabeza. Es el primer periodo. En este primer periodo se observan también trastornos psíquicos, modificaciones del carácter y de las costumbres, necesidad de movimiento, irascibilidad. Es de duración variable y en su transcurso no pocos enfermos pueden realizar todos los actos de su vida y entregarse a sus ocupaciones habituales. En el segundo, llamado periodo de estadio, hay delirio, ya de grandeza, ya de persecución, ideas móviles y contradictorias, tendencias al suicida, excitación maniática, a veces temblores de las manos y de las piernas, y la elevación de temperatura. El periodo terminal se caracteriza por la pérdida total de la inteligencia, el aumento de los fenómenos paralíticos y la muerte en medio del marasmo por complicaciones intercurrentes. El último gesto. En la noche del 1 al 2 de enero de 1892, en su casa de Cannes, Maupassant intentó suicidarse, primero con una pistola de Francois Tassart, su fiel ayuda de cámara. Había descargado, y enseguida con un abrecartas se produjo una herida en el cuello y en el rostro. Mire, Francois nos cuenta en su souvenir sobre Maupassant, lo que ha hecho, me ha cortado la garganta. Es un caso de locura absoluta. Tassart, con la ayuda de otros sirvientes, logra evitar que se haga un daño mayor y llama al doctor. Posteriormente es internado en una clínica. El doctor Blanchet, en Passy, 14 meses después, el 6 de julio de 1893, murió tras meses de sufrir convulsiones de naturaleza epiléptica. Nunca recuperó la conciencia. Henry James, quizá uno de los lectores más exigentes de su tiempo, escribió que si la aparición de un nuevo tono puede considerarse como un milagro, entonces Guy de Maupassant ha conocido tal milagro. El milagroso meteoro le bastaron solo 10 años para iluminar el cielo del cuento y nos enseñaron nuevos caminos narrativos que habrían de seguir, entre otros autores, a Chekhov, Joyce, un rico universo de olores, de sonidos, de imágenes, un vórtice sensorial de abandonos, de angustia, de solidaridad y de tinieblas. Las sombras de la locura y la muerte, sí, pero también la aspiración a la felicidad. Fin del prólogo al libro Bola de Sebo y otros cuentos por Rafael Antúnez.